Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Restaurante El Bollo del Hotel Sheraton los recibe este 2018, de lunes a domingo de 12:30 a 15:30 horas. Venga a conocer el restaurante al aire libre. Se encienden las parrillas para deleitarlo como siempre, con la más amplia y sabrosa variedad de carnes grilladas, junto a un exquisito buffet compuesto por ceviches, mariscos, quesos, ensaladas, verduras y una amplia variedad de frutas de estación, tortas y postres de la pastelería. Valor 31.900 pesos por persona, IVA incluido, con refill de bebida gaseosa sin límite. Reservas e informaciones al teléfono 222-335.000, sheratonsantiago.com. Casa Mía es una residencia privada ubicada en un sector estratégico de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta con un servicio integral orientado a la acogida, cuidado, asistencia y todo el apoyo que ellos necesitan. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos, viva la vida a concho tomando buenas decisiones, batería Hankook, mucho más. Combinación Clave. Bueno, y estamos en la última entrevista con Juan Casasus, filósofo, psicólogo, educador, doctor en economía de la educación, especialista regional en políticas, planificación y gestiones educativas, más conocido, creo yo, por lo menos yo lo conocí así, a Juan como una de las primeras personas que yo le escuché criticar profundamente el uso de pruebas estandarizadas, es decir, unas pruebas que tengan las mismas preguntas para todo tipo de niños y que básicamente se derive eso de la facilidad para corregir las pruebas más que de los contenidos pedagógicos que ahí están y de cómo eso iba a afectar la educación en Chile. De ahí, además, tiene una variante que me contaba que desde hace 18 años ha trabajado muy fuerte en todo lo que es el conocimiento de las emociones del ser humano y tiene ahí escuelas que tienen que ver con la educación de ser emocional. Tiene una serie de libros, el último por lo menos, no sé, ¿este es el último tuyo? El último, sí. La educación del ser emocional. Y vamos a conversar de ambas cosas, pero primero, gracias Juan por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Ahora, cuando hay cambios de gobierno, cuando van a venir cambios, creo yo, serios y grandes en educación, no solamente porque quien accede al Ministerio de Educación ha tenido opiniones bien claras y bien tajantes respecto de cómo él considera, en este caso Gerardo Varela, que debe ser la educación en Chile, y me imagino que el presidente Piñera, si es que lo colocó en ese ministerio, es porque de alguna manera comparte muchas de esas cosas. ¿Cuál es el estatus que ves tú desde que partiste hablando de estos hándicaps que había en términos de la instrucción, más que la enseñanza, de la instrucción de una serie de contenidos que habían que ser aprendidos de memoria para poder responderse en pruebas fijas estandarizadas? Bueno, lo que se sabe que eso, lo que es muy conocido, que eso empobrece el currículum porque lo focaliza exclusivamente en disciplinas. En Chile las bases curriculares son dos. Uno, la formación del ser humano con los objetivos transversales, y otro, los objetivos disciplinarios, que son las disciplinas. Como la disciplina se le aplica la medición, y la medición se ha vuelto lo importante, entonces todo el foco para saber si una escuela, para que alguien diga una escuela es buena o mala, es el puntaje del CIMSE, y por lo tanto focalizado específicamente en las disciplinas y las disciplinas que se miden. Entonces, o que se intenta medir para ver si hay buenos o malos resultados. El hecho concreto es que hay un empobrecimiento muy radical de todo el proceso educativo, focalizándolo exclusivamente en aquellas cosas en las cuales tú lo puedes aplicar una medición estandarizada. Eso es bien delicado, porque lo que lleva es a un empobrecimiento espiritual de la nación. Hay un estrechamiento de lo que somos los seres humanos, entendidos exclusivamente desde estas disciplinas, con el hecho radical que las personas no están aprendiendo. O sea, con toda esta cantidad de dinero que se ha invertido en la educación, se han quintuplicado los presupuestos en las últimas décadas. Hay mucho dinero invertido y no ha pasado nada con los aprendizajes. Hay algo que está mal enfocado, y esto está siendo gestionado por el CIMSE y este sistema de aseguramiento de la calidad de la educación.
que podría ser una gran ironía. Sí, lo que me parece a mí medular en esa crítica que tú haces, Juan, tiene que ver con básicamente cómo se ha generado una educación sobre la base de aquello que puede ser cuantitativamente medido. Es decir, como tú las pruebas con alternativas y todas estandarizadas las puedes medir sobre la base de un lector óptico que vea dónde están las negritas en las pruebas con alternativas y eso te da un resultado cuantitativo, puedes comparar. Y al poder comparar puedes hacer ranking. Y al poder hacer ranking tú estableces quiénes son los mejores y quiénes son los peores. Y eso se publica. Y por lo tanto, el incentivo en los colegios o en los establecimientos que invierten mucho en estar en los rankings para que esa sea la forma de medir, para que son muy altos. Las matrículas también. Además, por eso, porque además sube la matrícula y tú pagas más, en fin. Entonces, hay toda una serie, es un circuito, digamos. Pero hay algo en la base de esto, que hay una ideología de la cual no se habla, pero ya se tiene como sentido común, que es la siguiente. Es esta ideología de transformar todo en números. Y tú puedes transformar cualquier cosa en número. Lo que pasa es que tú no sabes qué significa el número. Tú le asignas un significado, pero no es que lo tenga. Esto aquí yo soy muy formal. Yo me dediqué a instalar Sims en varios países de América Latina. Yo sé de lo que estoy hablando. Hasta que encontré al padre de este sistema, que es Robert Glaser, y él me decía, bueno, estas pruebas que estamos utilizando, él fue el que las creó, no informan acerca del conocimiento, de lo que las personas saben, ni de lo que saben hacer. Entonces, bueno, Robert, ¿y para qué entonces? ¿Para qué están fomentando esta cosa? Bueno, es que hay que seleccionar en la vida. Entonces, estas pruebas son, como tú dices, para hacer rankings, no para decir lo que la gente sabe acerca de esa materia específica. Entonces, parte de la gran tragedia que estamos viviendo es que la educación, que es una relación de aprendizaje, de formación del ser humano, se ha transformado en una cosa, ha sido reificado, transformándolo en una cosa a través de este mecanismo que son las pruebas estandarizadas. Entonces estamos con un tremendo malentendido. Estas pruebas que mucha gente le da importancia están demostrando que en los últimos 30 años no han mejorado el aprendizaje. Está todo estancado. Hay algo que fundamentalmente está mal planteado. Sí, y además, por si acaso de pronto los que ganan los rankings se quieren ufanar de que son los número uno, basta comparar ese ranking con los rankings de los países OECD para que te des cuenta que lo mejor que tenemos acá también cae en la medianía de la tabla comparado con otros países. Bueno, pero y eso es otra cosa que tú te das cuenta. Por ejemplo, me acuerdo cuando el presidente Piñera estaba de presidente la vez anterior, él hablaba mucho del PISA. ¿Cómo lo hacen los presidentes en general? ¿En qué lugar está nuestro país, Chile, en el PISA? Está subiendo o bajando el PISA. Entonces la discusión acerca de la educación de un país, de una nación, se está remitiendo al lugar que estamos ocupando en el PISA. O sea, en el Ministerio de Educación Mundial, que es de la OCDE, que es del Organismo de Cooperación Económica. Entonces, aquí hay una cantidad de derivadas que son muy significativas para un país. Entonces, el simplificar al máximo todo el proceso educativo nos lleva a perder de vista de qué es lo que está pasando realmente con la educación. A ver, y vayamos probablemente a lo que muchos están pensando, que es, a ver, ¿cuáles son las alternativas? Veamos qué sistema podría ser cualitativamente mejor y que aún mostrara quienes están en situaciones de mayor calidad educativa sin ser una competencia de ranking vacío. Bueno, cambiando el sistema radicalmente. O sea, todos los estudios muestran que los resultados individuales por una persona de unas pruebas como el SIMSE no predicen nada de cómo hacer su futuro empleado, su capacidad de funcionamiento en el futuro. Lo que sí predice cómo hacer el futuro son las notas que ponen los profesores. Si tú quieres juntar un sistema de evaluación al proceso de enseñanza y de aprendizaje, los que tienen que hacer las evaluaciones son los profesores, no un aparato que está afuera del sistema, pero completamente afuera del tiempo. Porque los resultados salen después
que ya pasó la cohorte de niños a otro nivel. Entonces, no se puede hacer nada con esos resultados. Se intentó desde el principio hacer algo con los resultados del PER en esa época, y no resultaba, porque estas pruebas no dan información concreta acerca de los resultados. Y desde no dicen de por qué los resultados, no hablan de eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué indicación te entregan las pruebas estandarizadas para entender por qué se produce el fenómeno? Ninguna. Te puedo contar, yo siempre cuento el cuento de mi hija, que iba a un muy buen colegio, su curso era muy bueno, CIMSE, tercero, salía en tercero en el ranking, le tocó dos veces en el colegio en tercero, después vino el otro curso y salía 58, en el ranking 58. Mismos profesores, mismo contexto socioeconómico, mismo todo. Lo único diferente es que los alumnos eran distintos. Un curso de Mateo, cabros más inteligentes, otro curso no tanto. Entonces, no informa nada acerca del proceso que está ocurriendo. Informa, si es que uno le cree al resultado de ese número, si es que le cree, informa acerca de los que ya pasaron, pero no acerca de por qué ocurrió. Ahora estamos conversando con Juan Casasus, filósofo y educador. Juan, tú has criticado muy fuertemente esto de las pruebas estandarizadas hace mucho tiempo. ¿Cuál es el modelo que a ti te parece dentro de lo que existe que eventualmente podría implementarse para intentar corregir lo que nosotros tenemos? ¿Existe alguna visión? Bueno, ha habido así un peregrinaje sistemático a Finlandia, por ejemplo, que no tiene un sistema nacional como el CIMSE, no tiene ese sistema, no existe. Lo que tienen ellos, bueno, y yo he conversado con la persona a cargo que presentaba al CIMSE en el PISA y decía, mira, la suerte que tenemos nosotros es que a nosotros nos van en los primeros lugares en el PISA, por lo tanto no estamos obligados a instalar un sistema como están pidiendo que instalemos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos responsabilizan a los profesores. Realmente, o sea, le dan la responsabilidad del proceso de educación al profesor. Es como, y lo que ocurrió en Chile ha sido que un proceso de quitarle confianza al tema de la confianza, quitarle la confianza, quitarle el profesionalismo a los profesores. Es una profesión que ha sufrido, pero enormemente. Yo he conversado con muchos ministros chilenos de educación y ministras, y en el fondo ha habido una postura de desconfianza hacia los profesores y quitarle poder. Por lo tanto, se ha montado esta máquina externa. Entonces, hagamos como hicieron los finlandeses. Bueno, no somos finlandeses, pero ahí hay un buen ejemplo. Responsabilicémoslo. En ese sentido, la carrera docente de este gobierno actual ha sido una buena reforma educativa. ¿Sientes tú que los docentes que van a salir posteriormente a esta reestructuración tienen una mayor calidad que la que venía dándose? Potencialmente hablando, digamos. Yo creo que históricamente hemos tenido grandes profesores, todos reconocemos los grandes profesores que tuvimos nosotros en el colegio, que nos han marcado Yo todos los vida. profesores grandes que tuve en mi colegio, que era un colegio de orden religiosa, el San Ignacio Alonso Valle, el verdadero, yo lo he dicho hasta la saciedad, todos mis profesores laicos eran normalistas. Y los profesores normalistas, bueno, se terminaron en el 80 cuando terminó la dictadura, ¿no? Claro, es que lo que pasó, te fijas que hasta el 80, la fuente de inspiración de las políticas educativas eran la filosofía, la psicología, la sociología, la pedagogía, la literatura, la construcción de naciones, ese tipo de cosas. A partir del 80, en Chile y en Estados Unidos y después en el resto del mundo, por Friedman y compañía, la fuente de inspiración de las políticas educativas fue la economía. Entonces, todas las políticas que se han implementado se derivan de este cambio de la fuente de origen de las políticas educativas, entre ellas el sistema de medición, pero todo esto hablar de calidad, todo esto hablar de productividad en el aula, la desprofesionalización, sistema de control externo, resultados, todo esto son puros conceptos que vienen de la economía, no son propios de esta tradición. Por lo tanto, hubo un contexto que empezó a penalizar la profesión docente. Yo creo que ha habido un bajón bastante grande. En la década del 80 se cortó por la mitad los presupuestos de educación, por lo tanto se bajaron los sueldos a morir de los profesores, nadie quiso entrar en la carrera. Entonces es posible que ahora empecemos de nuevo a surgir. Debo decir que en la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de la Educación están
abriéndose a otras posibilidades en este momento. Yo creo que ha habido un movimiento muy, muy positivo y ojalá que el próximo presidente y que el próximo ministro Varela no confíen tanto en más mediciones, porque eso tergiversa el proceso. Estamos conversando con Juan Casasus, filósofo y educador. Ahora, la segunda parte de tu vida, desde los últimos 18 años, este énfasis en la educación dentro de la emocionalidad. ¿Cómo empalma con la educación que eventualmente todos nosotros recibimos en un porcentaje altísimo, básicamente en los colegios y en la casa? Sí, mira, yo tuve la oportunidad de dirigir un estudio que fue muy reconocido internacionalmente. Generé una base de datos que fue probada en Washington por los jefes, por el jefe del PISA, del ETS, del NEP, de toda esa gente. Esta es la mejor base de datos del mundo. ¿Y qué es lo que decía esta investigación? Que si tú sumas todas aquellas cosas que contribuyen a mejorar variaciones positivas en el rendimiento académico, si las sumas todas, explican menos la variación del rendimiento académico que el clima emocional del aula. O sea, el clima emocional del aula. Y el clima emocional del aula eran tres cositas. Tipos de vínculos entre profesor y alumno, tipos de vínculos entre los alumnos y el clima emergente que surge de esa doble vinculación. El fenómeno de la emergencia, que es súper moderno como concepto, ¿te fijas? Es lo que más explica los aprendizajes. Y eso entonces a mí me llevó a preguntarme, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? Y entonces formamos un equipo y empezamos a investigar y generamos este programa que es de educación emocional, que ha sido un magíster durante 14 años, qué sé yo, está moviéndose. ¿Lo está llevando a cabo dónde? Bueno, en este momento no te puedo decir porque estoy transitando de una universidad a otra. Está en tránsito. Está en tránsito, pero está la Escuela de Educación Emocional, que está en varios países ya también. ¿Y cuál es la base? Bueno, la base esa es que, mira, en la Constitución chilena y también en la Ley General de Educación, se habla de que el sistema educativo es para la educación integral de las personas. No es panintegral, es decir, una persona completa, de una formación completa del ser humano. Eso quiere decir como integral. Y para entender qué es lo que es una educación integral, no es sumar más cosas, sino que tener una idea de qué es lo que somos los seres humanos hoy en día, qué comprensión hay de lo que somos los seres humanos en este siglo XXI, donde todo se está desarmando. Y lo que se ha descubierto más es que fundamentalmente somos seres emocionales. Hay un cuerpo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en el cuerpo es el surgimiento de la emoción. Y después viene el lenguaje. Esta es la pelea que tenemos con los lingüistas. Después, entonces, la realidad es lo que surge, la realidad es emocional. Surge en la emoción nuestra y después viene el lenguaje que viene a configurar de alguna manera esa realidad que está emergiendo, que es muy fuerte. Entonces es muy crucial poder tener una visión de que somos seres corporales, tenemos físico, tenemos racionalidad, pero lo que más somos seres emocionales y de eso somos completamente analfabetos. O sea, más nos definen las cosas en la vida en el eje amor-odio que en tanto sé, tanto no sé. Todo. La emoción es el encuentro con el mundo. Y lo que tú dices, por ejemplo, el amor-odio. Eso desde el punto de vista racional es imposible, porque es una contradicción. Uno no puede amar y odiar a la misma persona. Pero si te paras en la experiencia emocional, claro que es posible. O sea, el mundo de la experiencia emocional es completamente distinto y mucho más poroso. De ahí viene la energía de acción, que el que ocurre desde el punto de vista de la racionalidad, que es muy pobre y muy equivocado por lo general. Ahora, esto suena parecido a alguna de las cosas que ha dicho antes Humberto Maturana, la calidad de ser emocional del ser humano, y de otras personas que eventualmente lo han planteado. Ahora, ¿cómo se integra esta lógica emocional a una sala de clase? Bueno, a ver, primero con respecto a Humberto Maturana, que es una gran persona, por supuesto, fíjate, pero él dice que el ser humano se constituye en el lenguaje, por lo tanto, él privilegia el lenguaje por la emoción. Habla bien de la emoción, pero en realidad su planteamiento es el lenguaje. Y toda esta cosa que ha venido, que el lenguaje crea realidades y cosas así, bueno, es como otro tema. Yo estoy desacuerdo con eso, por supuesto, porque la realidad es de carácter emocional. No hay
Mira, lo que hay que hacer yo creo, bueno, de partida que se enseñe la educación emocional, cosa que fue muy casi ocurrió al principio del primer gobierno de Bachelet, cuando la ministra designada era Marigen Hochschild. Ella había presupuestado y había ya orientado, porque habíamos hecho experiencias anteriormente, Maturana, la iglesia y yo, cada uno en una región distinta, de iniciar programas de educación emocional con el enfoque afortunadamente que yo tenía. Pero algo ocurrió ahí que después me enteré que fue lo que ocurrió, que no ocurrió. Y de partida ella no la nombraron porque hubo un enredo de otro tipo que no tenía que ver con ella. Pero es darse cuenta primero de cuál es el sujeto de la educación. Y el sujeto de la educación es un ser humano que es emocional. Por lo tanto, estamos emocionalmente presentes siempre, aun cuando haya una cultura que dice que las emociones hay que dejarlas fuera de la escuela. Es como reconocer, es como ser como honestos con la experiencia que uno está teniendo, y la experiencia es siempre una experiencia de carácter emocional. Es la emoción la que abre el aprendizaje. Si tú estás enamorado de tu profesora, vas a aprender todo. Si la odias o te odian, vas a tener mala nota. O sea, así es simple, ¿no? Es como bien sencillo, es darnos cuenta de que efectivamente somos seres emocionales. Ahora, la palabra emoción existe en la radio La Clave, pero no existe en el currículum, no existe en nada de lo que enseña el sistema educativo. Es impresionante, es un desconocimiento de lo que somos los seres humanos. Bueno, a ver, pongámoslo desde el punto de vista de los que somos más viejos, digamos. Yo creo que yo tuve clases de filosofía desde segundo medio para adelante en mi colegio. Hoy día no estoy seguro, y creo que ninguno de mis hijos tuvo clases de filosofía. Yo tuve cursos de educación cívica. Ninguno de mis hijos tuvo clases de educación cívica. Había situaciones que de alguna manera empujaban a generar relaciones colaborativas, digamos, desde los centros de alumnos a una serie de otras cosas que muchos no tienen tampoco. Entonces, la emoción tiene que, de alguna manera, pienso yo, tiene que anclarse en algunas bases que permitan que eso pueda aprenderse, internalizarse, compartirse, digamos. Sí, hay una pedagogía que se puede hacer, ¿te fijas? Y que es ver las relaciones y tomar en cuenta que existe eso, que eso es lo que está... A ver, toda acción que hacemos, esto sí que lo comparto con Humberto, toda acción que hacemos está impulsada por la energía emocional. Somos emocionales, es lo que hacemos. Lo que pasa es que estamos ciegos a verlo. Ahora, hay que abrir los ojos y empezar a generar práctica permanente, ya sea en matemática, en historia, en filosofía, lo que sea, abriéndose al hecho de que hay una emocionalidad en esto. Si tú te identificas con un personaje histórico, vas a poder comprender más lo que le estuvo pasando, si te colocas como en esa situación, que aprender una lista de batallas y cosas de ese tipo. O sea, el componente que permite aprender, como estaba en esa investigación que te mencioné originalmente, está asentado en el mundo emocional. Ahí viene el encuentro, la relación. Ahí se instala. Entonces hay una serie de prácticas que nosotros hacemos, que enseñamos y que también generamos la posibilidad, te fijas, de cambiar nuestra imagen de seres en este siglo XXI, que es súper importante porque la pelea que se viene entre lo que es un ser humano y lo que es ser un robot está aquí ya presente. Y lo único que no pueden hacer los robots es tener emociones y tener intuiciones. El resto lo hacen mucho mejor que nosotros. Entonces, es como muy crucial que las nuevas generaciones se puedan ir educando en cómo es este mundo emocional que nos hace diferente, que nos motiva, que nos da fortaleza, que nos permite enfrentar las durezas de la vida. Ahora, bajo esa lógica, hay ciertas variables que yo me imagino caen de perogrullo. Si es que tú vas a tener la emoción como sustento esencial, y eso nace de considerar que cada persona es una persona individual, bueno, tienes que hacer algo con los estereotipos, tienes que hacer algo con las discriminaciones por distintas cosas,
tienes que hacer algo Sí. con las exclusiones Sí. de distintos componentes porque Sí. no estás tomando en cuenta justamente el lado emotivo, digamos. Sí, claro. Pero lo que hay que tomar en cuenta ahí es que el lenguaje, lo mental, es lo que divide. Una distinción. O sea, Bien budista eso. bueno, pero también Maturana lo dice, o sea, el lenguaje es lo que distingue una cosa de otra, es separar, es la tradición que separa. Y los budistas dicen que categoriza, es traer la mente al corazón, es una metáfora, pero no tan metáfora, y lo que pasa es que el corazón es lo que une, la emoción une, es relación. Entonces, lo que tú estás diciendo, la no discriminación viene de la capacidad de una relación emocional con el otro. Antes de terminar, acabo de terminar de leer un libro excepcional que me tiene, que yo estoy un poco obsesionado con ganas de escribir sobre un concepto que es el miedo. El autor, Robin Cory, parte el libro diciendo de que si hay cosas que pueden igualar a una persona contra, no importa si tú eres musulmán, tú eres católica, tú eres judío, tú eres, qué sé yo, rico o pobre, es que tú cuando sientes el miedo, cachas inmediatamente que lo tienes. O sea, no hay necesidad de aprendizaje. El contacto con la realidad, si la emoción es el contacto con la realidad. Ahora, el miedo es una de las emociones más fundamentales y más positivas que existen. Estoy totalmente en contra de los que hablan de posiciones positivas y negativas. Si no le haces caso al miedo, te mueres. Te atropella Es un buen sensor de que algo te afecta, digamos, como la alergia. La alergia te dice de que no te acerques a esas plumas porque si no vas a tener un problema. Pero ojo, eso lo podremos conversar en la próxima vez que estemos juntos, Juan, que las invocaciones al miedo son de las grandes manipulaciones que se han hecho en la historia, digamos. El poder del miedo. El poder del miedo. Por eso hay que aprender a relacionarse con el miedo. Juan Casasus, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Muy bien. Y nos vemos mañana. Chao, chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook. Mucho más. Presentó